Hermano, te saludo con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. A ti, líder de nuestra congregación, discípulo también de nuestra iglesia, compartimos contigo esta serie de bendición para tu vida, tu casa y nuestra iglesia. Esta serie titulada El Espíritu Santo es. Y hoy quiero que analices, comprendas, hagas un examen introspectivo de ti y puedas responder a esta pregunta con el tema: ¿qué haces con el poder de su Espíritu? Y este tema lo basamos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este texto es un estandarte, ha venido a ser una bandera para las iglesias, denominaciones pentecostales, todas aquellas iglesias que ondeamos esa palabra de decir: somos una iglesia del Espíritu. Somos una iglesia que nació en el Pentecostés. Somos una iglesia que sigue llena de ese poder que llegó a través del soplo y el fuego del Espíritu Santo en el Pentecostés a la iglesia primitiva. Pero realmente estamos dando los frutos que se esperaba que diera o que dio esa iglesia primitiva. El resultado que trajo el poder del Espíritu Santo a la iglesia primitiva es el mismo resultado que está dando hoy en nuestras vidas, en tu vida, o simplemente ahora es emoción, danza, lágrimas, gritos de júbilo y hasta ahí se queda. ¿Acaso ese Espíritu Santo o ese poder que trajo transformación, cambios radicales a la vida de la iglesia primitiva, acaso los cambios y transformaciones en nuestra iglesia no debieran de ser también los mismos? ¿Por qué razón entonces no hay ese cambio y esa transformación en las vidas de las iglesias de hoy? Las respuestas a estas preguntas queremos hoy orientarte de una manera somera, rápida, precisa, pero también muy clara. Cuando el Señor le dice a los discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que vieran cumplida la promesa, pero esa promesa le dice que es la llenura del Espíritu Santo. Pero también le dice que recibirían poder para ser mártires, ¿sí? El poder para ser testigos. Esa promesa la vemos cumplida en el siguiente capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Me refiero al capítulo número 2, cuando estaban reunidos, sentados, y de repente dice la Escritura que vino un viento recio que soplaba, ¿sí? Y se le aparecieron lenguas como de fuego, ¿sí? Sobre sus cabezas. Y empezaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero ese Espíritu también los llenó de poder. ¿Qué es poder? ¿Qué es esta palabra que denota a veces intriga en nuestras congregaciones? Poder viene de una palabra en griego muy peculiar, que es dinamis, ¿sí? Dinamis. Y dinamis, para algunos, es muy diferente para el concepto que tenemos de poder. Que para algunos poder significa empoderamiento, estar sobre otros,
tener los mejores lugares. Pero bíblicamente la palabra poder, que es dinamis, no significa esto, sino es la fuerza externa que viene, una fuerza que viene a tu interior, y esta fuerza interior te impulsa hacia afuera a realizar cosas sorprendentes que antes no te atreverías a hacer. De esta palabra viene dinamita, dinámico, dinamismo, que otra cosa es movimiento. ¿Sí? Significa un movimiento que produce esta fuerza que se recibe. Esto es el poder del Espíritu. Es una fuerza que impulsa, es una fuerza que produce un mover en la congregación. Ahora, no es solo gozo, no es solamente gritos de júbilo y danza, sino es el impulso que hace que tú te muevas, que tú vayas, que tú salgas a realizar la obra, la misión de Dios. Vemos en los últimos versículos de esta historia de Hechos 2, que Pedro se pone en pie y dice: estos no están borrachos como ustedes creen, sino esto es la promesa, ¿sí? Lo que Joel prometió, ¿sí? Allá en Joel capítulo 2 también, cuando Joel profetizó que en los postreros días derramaría el Señor su Espíritu Santo, y entonces sucederían cosas sorprendentes. Entonces aquí, la pregunta que quiero también contigo responder, y es el cambio principal que hace el poder del Espíritu, ¿sí? En el poder del Espíritu, ¿qué es ese poder que fue prometido por Joel? ¿Y por qué fue prometido? Para que se cumpliera en la iglesia primitiva. Para entender a Pedro, tenemos que entender a Joel. ¿Y qué es lo que pasaba en el tiempo de Joel? El Espíritu Santo es poder. Poder para cumplir la misión. Poder para cumplir el propósito de Dios. Pero en el tiempo de Joel, el Espíritu, quiero que sepas, que solamente reposaba en ciertas personas, como lo habíamos comentado en el estudio pasado. Estaba en el sacerdocio, o estaba en el rey, o estaba en el profeta. En el tiempo de Joel, el Espíritu de Dios que había Dios depositado en un grupo reducido, que era el sacerdocio, el ministerio, aquellos que estaban en el templo, en la iglesia de su tiempo. Ese poder solamente había servido en el tiempo de Joel para presunción, para vanagloria propia del sacerdocio, de los ministros. Ese poder ellos solamente lo ocupaban para servirse a ellos mismos, mientras que la ciudad, mientras que el pueblo carecía, padecía hambre y necesidad. Por eso dice Joel que vino plagas. En el tiempo de Joel vino la oruga, vino el revoltón, el saltón, la langosta, y acabó con el vino, acabó con el trigo, acabó con el mosto. Y el sacerdote seguía encerrado en sus cuatro paredes. Los ministros seguían encerrados en sus cuatro paredes, esperando que la gente sola fuera al templo a llevarles la ofrenda, a llevarles lo ofrecido de sus manos, el grano, el mosto, a llevarles el vino. Pero ¿qué podía llevarle la gente si las cosechas estaban destruidas? Y la pregunta es, ¿y qué hacían aquellos que tenían el Espíritu? No hacían nada, solamente estaban cruzados de brazos. Por eso Joel vino corriendo y se paró entre el altar y la puerta del tabernáculo y les gritó a aquellos que estaban en aquella iglesia y les dijo: lloren, ministros del altar, porque va a llegar el día en que el Espíritu Santo no solo se va a derramar en ustedes, sino el Señor lo ha prometido que se derramaría en toda
carne. Ustedes se han apoderado del Espíritu. Ustedes han encerrado el Espíritu en la iglesia, en el templo, en el tabernáculo. Pero con ese Espíritu, con ese poder, no logran bendecir a la comunidad, no logran salir y bendecir a su pueblo, no logran salir y bendecir a la ciudad. Solo lo tienen para beneficio propio. Joel sale corriendo. Los sacerdotes quedaron exhortos con esa profecía, porque el Señor había dicho que ese poder que había dado a ese grupo exclusivamente, el Señor estaba cansado ya. El Señor estaba molesto, porque los que tenían que ser de bendición a otros no lo eran. Solo se beneficiaban de ese poder a ellos mismos. Es ahí donde el Señor sueña, anhela. Sí, y hoy, ahora, en Hechos 2 dice, y este poder que estaba en el sacerdocio de aquel tiempo, hoy se ha cumplido, dice Pedro. Y Dios ha derramado de su Espíritu Santo en toda carne. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios no caiga en el error que cayó en el tiempo de Joel. La iglesia primitiva no cayó en ese error. Desde ese momento, Hechos 2:42, viene el cumplimiento de lo que produjo el poder del Espíritu. Y dice que en el templo, por las casas, por las calles, no cesaban de predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Una iglesia movida, una iglesia motivada, una iglesia que era impulsada por el poder del Espíritu Santo a salir de su escondite, a salir de sus cuatro paredes y ser de bendición a la comunidad. Capítulo 3 de Hechos. Pedro y Juan subían al templo a orar, pero en el camino hicieron milagros levantando a un paralítico. Y así sucesivamente. El libro de los Hechos son los hechos del poder del Espíritu, porque a través de ese poder la iglesia transformó Jerusalén, hasta que dijeron: estos están locos, están enloqueciendo la ciudad. Y vino la persecución, pero donde quiera que iban, en las comunidades, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra que ellos conocían, iban predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Porque esto es lo que produjo el poder del Espíritu en la iglesia primitiva. Ese poder no era solo para llorar y brincar y danzar, no solo era eso, sino era salir y compartir. Último punto. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Qué hace nuestra iglesia? ¿Qué hace tu célula con el poder que ha recibido? ¿Realmente está haciendo lo que hizo en la iglesia primitiva? ¿O solamente es como la iglesia en el tiempo de Joel? Solamente hay dos ejemplos en la Biblia: el Espíritu Santo en el tiempo de Joel, o el Espíritu Santo en el tiempo de la iglesia primitiva. Solamente el poder de Dios lo tienes para gozarte en los cultos. Solo el poder de Dios lo tienes para gozarte en la intimidad. Y te pareces a la iglesia del tiempo de Joel, donde el Señor se enfadó y se enojó y prometió que ese poder se lo quitaría a ellos y se lo daría a otros. ¿O somos como la iglesia primitiva, que ese poder nos impulsa a llevar el Evangelio a nuestras comunidades, a hablarles a otros de Cristo, a compartir a otros de lo que el Señor ha hecho con nosotros? La decisión la tienes tú, porque recuerda, el Espíritu Santo es poder, poder que mueve, poder que impulsa, poder que transforma, y Dios lo quiere hacer a través de ti, a través de mí. Oro en el nombre del Señor, para que el Señor hoy también envíe Joeles a tu vida, a tu congregación, a tu célula, que te digan: sal de donde estás, impulsa el Espíritu Santo en tu vida a salir y predicar de su nombre. Dios esté contigo
y el poder de Dios hoy se incremente en el nombre de Jesús y sea un impulso para romper barreras, para romper miedos, para romper ahora toda estática en el nombre de Jesús, y nuestra congregación sea transformada por el poder del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Bendiciones. Hasta la próxima.